En las próximas 2 semanas lo hemos visto ya todo, seguro, ¿vale? Veo ahí un silencio sepulcral. No, pero de verdad, ahora lo importante es que de cara a los controles hagáis esquemas, y si no los tenéis, si ya los tenéis hechos, que repaséis esquemas y que sea todo muy de palabras clave, ¿vale? Que todo de relacionar conceptos, porque si no, pues mucho tocho para repasar. Bueno, pues vamos a empezar entonces a empezar con ese esquemilla que tenemos en esa página para ver un poquillo cómo funciona el sistema inmune, que mínimo en tercero de eso pudisteis ver más o menos. Lo que pasa es que es verdad que en ningún curso pues se da con tanta profundidad como aquí. Por lo tanto, en el resumen que os voy a pasar, veréis un mapa conceptual ya completo, pero el mapa conceptual completo, lo suyo es mirarlo cuando ya se sabe todo el tema, cuando se ha visto por lo menos por primera vez todo el tema. Porque claro, es lo suyo tener un mapa conceptual, un esquema muy claro de esto, pero como hay tantas cosillas, pues al principio se nos puede, digamos, puede ser un poco abrumador. Por lo tanto, vamos a empezar con dos esquemas muy sencillos, que va a ser este y otro que os voy a pasar que os voy a enseñar en una presentación que os paso ahora también al tablón, ¿vale? Entonces, tenemos, el sistema inmune sirve, en definitiva, para defendernos de lo ajeno. En general, lo ajeno, pues puede ser un patógeno, que puede ser una bacteria, que puede ser un virus, que puede ser un hongo, pero que en general, eh, pues si, digamos, si entra, pues hay grandes probabilidades de que sea para parasitarnos, sea para conseguir algo de nosotros sin dar nada a cambio. Veremos que es una excepción la flora bacteriana que habíamos visto en otros temas, ¿verdad? En el intestino, pero es que precisamente parte de esa flora intestinal, si estuviese, digamos que en dosis y en una carga bacteriana que no fuese la adecuada, pues también nos podría provocar enfermedades. Por lo tanto, el sistema inmune tiene que estar preparado para todo. Y vamos a tener dos maneras de identificar lo ajeno, ¿no? Lo que es, lo que puede ser un patógeno. Vamos a tener métodos inespecíficos, mecanismos inespecíficos y mecanismos específicos. Vamos a pensar, imaginaros en la entrada a un campo de fútbol, en esas masificaciones que no sé cuánto tiempo tardaremos en volver a ver. Imaginaros un primer checkpoint, una primera parte en la que están una serie de agentes de seguridad, por ejemplo, mirando que la gente no lleve en los bolsos pues botellas o armas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta gente va a hacer pasar a todo el mundo a través de ese control y ese control se va a dar por igual a todas las personas que pasen por él. A todos se les va a controlar que en el bolso no lleven, por ejemplo, una botella de cristal, ¿no? Eso va a ser un mecanismo inespecífico. Ahora vamos a imaginarnos que dentro ya del estadio tuviésemos agentes de seguridad, pues por ejemplo, de paisanos, que estén mirando pues si hay gente liándola, si hay sospechosos de otra cosa, ¿no? Gente ya en concreto. Ya no va a ir a todos digamos, los componentes del público en ese estadio de fútbol, sino que va a ir solamente a algunos. Pues esos van a ser los mecanismos de defensa específicos. Por lo tanto, vamos a tener dos grandes vías que todas ellas van a ser importantísimas para que haya una defensa del organismo, todas absolutamente. Pero es verdad que unas van a actuar primero y otras van a actuar después. Las primeras que siempre van a actuar, en primer lugar, van a ser dentro del mecanismo de defensa en específico, van a ser las barreras primarias, que las tendríamos, empiezan a trabajar en la página 346. Yo recomiendo que os paséis a la 346 ya directamente y ahora yo me paso también a ella para que tengamos un poquillo la visión global. Entonces, dentro de esas barreras primarias, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener barreras que van a estar en primerísimo contacto, ¿no? En primera línea de contacto. Por ejemplo, la piel, ¿no? Si nosotros estuviésemos, imaginaros, cuando tenemos una herida, lo que tenemos es una parte de la piel que está desgarrada y que por lo tanto se muestra el tejido que tenemos por debajo y eso siempre tiene un gran riesgo de infección. La piel, por ejemplo, es lo que tienen que atravesar los mosquitos cuando nos pican y nos transmiten una enfermedad. Entonces la piel va a ser una barrera importantísima. Dentro de esas barreras primarias no solamente vamos a tener la piel, también vamos a tener las mucosas, como tenéis también ahí en la página 346. Dentro de esas mucosas, pues por ejemplo, la de la nariz, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos una barrera, por ejemplo, al respirar,
que ahí se queden atrapados pues muchos de los microbios. Dentro de esos microbios pues podemos tener patógenos de mayor o menor peligrosidad. Es también cierto que que ahí tenemos unos cilios que cuando fumamos pues se pierde su vitalidad y no hacen el efecto igual y por lo tanto las personas son más proclives a tener resfriado, aunque por lo de la nicotina digan que, ¿no? Que con el COVID parece que son un poco más inmunes y tal, ¿no? Entonces, esas son las barreras que vamos a encontrarnos primarias. Pero van a ser barreras inespecíficas y que se van a concentrar en todo lo que se encuentre por delante. Si ya hemos roto la barrera primaria, por ejemplo, el virus ha conseguido traspasar la mucosa o el mosquito ha picado y entonces ha transmitido una determinada enfermedad, pues nos vamos a encontrar, como tenéis ahí, con las barreras secundarias, que son las que vamos a ver un poquito más en profundidad en esta presentación que tengo aquí cargada, ¿vale? Entonces, vosotros quedaros en la página 346, ahora os voy diciendo cuándo tenéis que pasar a otras páginas, pero nosotros lo que estamos trabajando ahora mismo es, dentro de la inmunidad, otra manera de verlo, que os recomiendo ya también que vayamos apuntando, es que a la inespecífica se la puede conocer como innata y a la específica se la puede conocer como adquirida. Muy importante porque es lo mismo que tenéis vosotros en el libro, pero en las preguntas del examen o de selectividad las podéis encontrar de una manera o de otra. Entonces nosotros lo que estamos ahora mismo trabajando es, dentro de la parte inespecífica, estamos viendo las barreras que tenemos. Entonces me voy a ir aquí y voy a cargar esta presentación. Vamos a ver. Entonces estamos hablando de lo que es la inmunidad. Y estamos hablando de las barreras. Y habíamos comentado algunas de las barreras externas, ¿no? Como pueden ser la piel, que la comentábamos, o las mucosas. Tenemos otras muchas. Por ejemplo, el pH del estómago puede ser una manera también de acabar con muchas de las bacterias, aunque con otras no. La propia flora bacteriana, como decíamos, que compite con bacterias nocivas, puede ser también una barrera primaria frente a los patógenos. Las glándulas del sudor. Todo eso son también barreras que tendríamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hemos ya atravesado esas barreras primarias y el patógeno lo tenemos ya dentro del organismo? Pues vamos a tener unas barreras internas, como dice este titulillo, unas defensas internas, y entonces vamos a encontrarnos distintos tipos de células. Eso lo tenéis ya en la página 347, ¿vale? Es decir, estamos en las barreras secundarias, cuando ya el patógeno ha entrado dentro del organismo, ha atravesado, por ejemplo, la piel, y ya hay que darle una respuesta. Por ejemplo, nos hemos hecho una herida, nos hemos clavado, imaginaros, una espina en el dedo y entonces ya ahí ya puede haber un riesgo de infección. Pues lo primero que vamos a tener son unas células que llamamos células fagocitarias, que son los fagocitos, como lo tenéis ahí en el libro, y que por su nombre pues los conocemos como macrófagos, ¿vale? Es muy importante que apuntemos ese nombre porque lo tenemos ahí, digamos que dividido en tres grupos, ¿no? Pues los macrófagos es la parte activa, son las células activas dentro de esa fagocitosis, dentro de esa barrera secundaria en la cual van a encontrar cualquier patógeno que ellos pillen, se lo van a comer, lo van a fagocitar y entonces van a hacer con él una cosa muy importante, que lo vamos a ver después. Lo van a presentar a los componentes de la respuesta específica. Imaginaros que en la barrera primaria el agente de seguridad ha pillado a alguien que tenía una navaja. Pues se lo va a llevar al agente de policía infiltrado y le va a denunciar, ¿no? Y va a decir, mire, esta persona llevaba un arma. Pues esto van a ser las células fagocitarias, van a ser, digamos, esos chivatillos que en primer lugar van a trabajar comiéndose a los patógenos, pero por otro lado se lo van a presentar a los otros, a los de la respuesta específica. Pues estos macrófagos se forman a partir de los monocitos, del primer grupo que teníamos ahí, ¿de acuerdo? Que son, todos ellos, como ya veremos, son glóbulos blancos, pero además provienen todos del mismo linaje. Pero los monocitos dan lugar a los macrófagos. Además de ellos, vamos a tener los neutrófilos, que no sé si los tengo yo en esta presentación. Aquí la respuesta inflamatoria, no. Tendríamos también los neutrófilos que serían también
dentro del grupo de células fagocitarias, ¿vale? Serían también bastante importantes, pero tienen una longevidad menor que los macrófagos. Vale, pues tendríamos por ese lado a esas células fagocitarias, que serían parte de la respuesta secundaria. Muy bien. Esto solamente tenemos que repasarlo de distintos puntos de vista y tal, porque surgirán dudillas. Bueno, dime. Ah, no. Dentro de esta barrera secundaria también vamos a tener a las asesinas naturales, a las natural killers, que se encargan no de atacar al patógeno, sino de atacar a células que estén infectadas. Ahora vamos a ver, tenéis en la página 347, ¿verdad?, la imagen de una herida que vamos a discutirla ahora. Otra cosa que también se va a producir, que no lo vamos a ver si lo tenemos en el libro desarrollado, que creo que no. Dime. De la barrera, sí, de los mecanismos inespecíficos. No, las natural killers no salen ahí. Te os digo dónde salen. Es que a lo mejor ni siquiera salen. Aquí en el libro. No son las más importantes. Simplemente son uno de los tipos. Pero a lo mejor es que no está ni siquiera en negrita. Por algún lado tiene que estar en el libro, pero bueno, que no son muy importantes. Las que son muy importantes son las fagocitarias. Esas sí que tenéis que darle mucha importancia. Vosotros ir apuntando cosillas que no veáis en el libro, para eso me las decís, o si no, la apuntáis directamente en la libreta. Luego, como todo, que luego vemos los criterios de evaluación para que sepáis exactamente lo que entra y todo eso, ¿eh? Venga, entonces, ¿qué más tenemos? Aquí el problema siempre es el mismo, que según cómo veamos el orden del tema, pues podremos, digamos, entenderlo mejor o peor. Yo sí que me gustaría que por lo menos hablásemos de este grupo de defensa que está explicado en la página 346 abajo como sistema del complemento. Tenéis fagocitosis con un más en la página 346 y al lado tenéis, dice, y el sistema del complemento. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que en este libro está ordenado de manera que no vuelven a hablar del sistema del complemento hasta la página 355. ¿Vale? Porque es muy difícil ordenar este tema. Y me imagino, bueno, pues ellos han decidido eso. Pero que el sistema del complemento, en realidad, es parte del mecanismo inespecífico. Aunque luego no lo vayamos a encontrar en la página 355. Perdido de la... Ya, lo sé. Esto es muy fácil que nos liemos. El único problema de este tema es liarse. Mirad, nosotros estamos dentro. Si queréis coger mejor el esquema del principio, aquí el libro. Estamos dentro de los mecanismos inespecíficos, ¿vale? Estamos dentro de las barreras, y entonces hemos visto las barreras primarias, que serían la piel y las mucosas, y ahora estamos con lo que en el libro pone barreras secundarias, pero aquí lo denomina respuesta inmunitaria inespecífica. Si queréis poner ahí vosotros barreras secundarias, en el esquemilla, seguro que se va a ir aclarando un poco. Esto ya os digo, es como esa tierra que le echa agua y no la chupa de repente, pues este tema es como esa tierra. De principio es difícil esquematizarlo en nuestra mente. Entonces, claro, dentro de este esquema, claro, es que cuanto más lo compliques, más complicado es también el esquema. Dentro de esta respuesta inmunitaria inespecífica, que es la barrera secundaria, pues nosotros tenemos la fagocitosis por un lado, que hemos hablado de ella, y el sistema del complemento, que lo mencionan, pero no lo desarrollan. Si vosotros queréis añadirle ahí a la respuesta inmunitaria inespecífica el sistema del complemento, seguro que también os ayudará. Nosotros vamos a intentar, para no liar más todavía la cosa, seguir el orden del libro. Por lo tanto, el sistema del complemento lo vamos a dejar ahí, digamos, para después, y sabiendo que lo tenemos que ver, que tenemos que hablar de él porque es muy importante, pero os voy a estar hablando de él sin que todavía lo desarrollemos, para intentar seguir un poquito el orden del libro, ¿de acuerdo?
Y lo mismo, paradme siempre que queráis para que volvamos a verlo. Entonces, un segundillo, que no se me vaya aquí, ahora. Entonces, este conjunto que se llama el sistema del complemento son un conjunto de proteínas que desde lo que se encargan es de cargarse a microorganismos, normalmente a bacterias. Y este sistema del complemento, ya como último dato que os digo, es responsable total de lo que es la inflamación. O sea que si vosotros queréis añadirle a este esquema, si habéis puesto el sistema del complemento, queréis poner una flechita que lleve a inflamación, pues sería muy interesante. Yo aquí, en el esquemilla de esta presentación que ahora os voy a dejar, sí que está desglosado de esa manera, ¿vale? Como barrera, como una respuesta inflamatoria, pero no está relacionado con el sistema del complemento aquí. Pero el sistema del complemento provoca la respuesta inflamatoria, que es lo que tenéis en la página 347. Efectivamente. Entonces lo vamos a empezar ya a ver mucho más claro. Y ahora con el esquema que vamos a ver ahora, lo vamos a ver más clarito todavía. En este esquema que tenéis en la página 347, lo que tenemos es un niño aquí que se ha hecho una herida. Tenemos aquí la típica herida. Lo primero, ¿verdad?, que nos va a pasar, antes que veamos aquí todo este mare magnum de células que tenemos, lo primero que nos va a pasar, ¿verdad?, cuando nos hagamos una herida, pues va a ser que lo primero que vamos a sentir dolor, ¿verdad? Es una de las cosas muy importantes evolutivamente para poder responder a ese estímulo. Lo siguiente que vamos a sentir va a ser una hinchazón, se va a poner rojo, vamos a sentir como que palpita, y todo eso que nos pasa cada vez que nos hacemos una heridilla más o menos importante se llama respuesta inflamatoria, es una inflamación. Entonces, ¿qué está ocurriendo en realidad dentro de esa inflamación? Pues bueno, que alrededor de esta herida, que la tenéis como en un zoom, lo que tenemos que se ha roto la barrera primaria de la piel, y por lo tanto tiene que actuar la barrera secundaria, que serían, por ejemplo, los fagocitos. Estamos en mecanismo de respuesta inespecífico. Aquí tenemos unas cuantas bacterias, unos cuantos bacilos que han entrado, y lo que va a pasar es que se van a activar una serie de mecanismos para acabar con ellos. Lo más importante de la... Uy, perdona, se ha ido esto ahora. Es que esto funciona un poquillo más. Aquí. A ver, que se ha ido. Que el libro este funciona fatal. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, que se va a liberar, digamos, una sustancia que es histamina, que ahora la veremos, pero que va a provocar, va a ayudar a la inflamación. Va a actuar también el sistema del complemento, esas proteínas que decíamos que llevan a la inflamación. Y todo ello va a provocar que haya una llamada de los macrófagos que van a acudir a ese tejido dolorido. Nosotros, si os fijáis, siempre la herida se nos ponen rojas porque hay más circulación sanguínea. Eso ayuda a que los macrófagos que van por allí patrullando ellos por la arteria y por las venas vayan a la llamada muchísimo más rápido, atraído por la sangre que se está llegando a la herida. Y ellos tienen una capacidad que es pasar a través de los vasos sanguíneos, son las únicas células que pueden hacerlo. Esto se llama diapedesis. Si lo queréis apuntar ahí en el libro, es muy interesante que lo tengáis, porque en otro punto del libro se va a hablar con más claridad de esto, pero para que os vaya sonando. ¿De acuerdo? Es la diapedesis cuando pasan a través del endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, ellos van aquí a lo suyo, que es, como son macrófagos, es a fagocitar todas las bacterias que puedan. En este caso, porque son bacterias, ¿vale? El proceso de diapedesis. Vale, entonces, el pus, que es eso que se nos forma, ¿verdad?, en las heridas cuando empiezan un poco a infectarse, pues de lo que se trata es en gran cantidad grasa relacionada con la piel, pero también pues, van a ser macrófagos que, digamos, que han ingerido, han digerido también esas bacterias, han acabado con ellas y entonces eso se expulsaría al exterior,
Todo eso que conocemos comúnmente como pus. Entonces, el primer papel de esta barrera secundaria, que son los macrófagos, pues sería, como podéis ver, comerse a las bacterias e intentar acabar con el mayor número de ellas que puedan. Pero además van a tener también otra función muy importante, si queréis apuntarla también, que los macrófagos, aparte de fagocitar, lo que hacen es ser células presentadoras de antígenos. Células presentadoras de antígenos. Apuntaros eso porque es muy, 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 muy importante. Ahora voy a explicar para qué. Sí, los macrófagos, aparte de fagocitar, son células presentadoras de antígenos. Y vamos a verlo vamos a seguir con la metáfora esta del estadio de fútbol. Vosotros imaginaros que en el control inicial de la entrada, ¿no? En el bolso de una persona se encuentra una pedazo de navaja, ¿vale? Entonces, el agente de seguridad ha detectado que esa persona tiene una navaja. Lo que va a hacer es denunciarlo al policía que está en el interior, ¿vale? Pues nada, pues va a coger a esa persona y la va a acompañar al policía y le va a decir, esta persona tenía una navaja. Entonces, con eso va a hacer la denuncia a la policía. Pues lo que hacen los macrófagos es una cosa muy semejante. Ellos encuentran la bacteria y la bacteria tiene en su membrana una proteína que se llama antígeno, que está luego explicado en la página 351, ¿vale? Pero bueno, para que nos vaya sonando. Entonces, el antígeno que lleva la bacteria, que lo tiene en la membrana, es como la navaja. La bacteria es reconocida como un ser, digamos, nocivo, porque tiene un antígeno. Pues esa persona es reconocida como un delincuente porque lleva una navaja. Entonces lo que hace el macrófago es decir a una célula del sistema específico, que digamos que serían lo que decíamos los policías que hay dentro, va a coger y va a presentarle a esa bacteria a la célula específica. Le va a presentar esa bacteria y va a decir, esta bacteria tiene un antígeno que lógicamente es malo. Igual que le diría que esta persona tiene un arma blanca. Entonces, esa función es muy importante, porque los que son específicos no se pueden ir a atacar a cualquiera, solamente pueden atacar a algunos. ¿Y cómo pueden saber cuáles son los algunos malos con todas las células que tiene un organismo? Pues porque tenemos células presentadoras de antígenos, como son los macrófagos. Es un aspecto muy, muy importante de su función, porque de esa manera están, digamos que, ganando tiempo, porque hasta que, imaginaros, si esa persona con la navaja entrase en el primer punto de control, luego la policía que está dentro ya no va a registrar a todos los que están dentro del estadio. No tendría manera de saber quién tiene una navaja. Es muy importante que el primer punto de control actúe bien para que el segundo punto de control también pueda actuar bien. ¿Se ha entendido más o menos todo este jaleillo? Más o menos. ¿Vale? Esto tendremos que verlo y verlo. Ahí vamos, sí, sí. Esto hay que machacarlo, que es normal, ¿eh? Venga, entonces, esta era también una presentación de lo mismo. También, por apuntar, ¿verdad? Algunas enfermedades nos pueden provocar fiebre. También es un síntoma muy común en las enfermedades y que su función es más o menos la misma. Es una respuesta inespecífica que ha activado un patógeno de cualquier tipo, el que sea, ¿no? Normalmente no siempre tenemos fiebre, no todos los virus dan fiebre, ni todas las bacterias dan fiebre, ni todas las enfermedades, por supuesto, dan fiebre. Simplemente algunos patógenos tienen unos antígenos que provocan ese aumento de la temperatura, esa respuesta en el sistema inmune. Así que a la fiebre no le damos mucha importancia y a esta parte tampoco. Así que, bueno, vamos a pasar. Hemos visto ya la página 347, vamos a pasar a la página 348. En la página 348, de lo que nos vamos a dedicar, para no perder el hilo, que es lo más complicado aquí, es que vamos a ir por el camino específico, por la barrera específica. Imaginaros
que ya hemos pasado ese primer punto de control y ya estamos dentro del estadio de fútbol. Entonces, no todos los patógenos van a poder ser, imaginaos que hay un ataque terrorista, no todos los patógenos van a poder ser capturados, a lo mejor en el primer punto de control, o a lo mejor va a hacer falta que en el segundo punto de control pues se analice más y tal y cual. Bueno, pues para eso está ese mecanismo específico. Ese mecanismo específico, como decimos, solamente va a ir contra algunas células muy concretas. ¿Y cómo van a saber ellos qué células son? Pues porque una célula presentadora de antígenos, un macrófago, se lo va a facilitar, le va a ayudar. Por lo tanto, ya veis que hay una conexión entre la inespecífica y la específica. ¿Vale? Entonces, cuando se produce esta respuesta, me voy aquí a la presentación, esta respuesta inmune específica, vamos a tener, digamos, actuando otro tipo de células que obtenéis en la página 348 y 349. Por ir según el mismo orden que el libro, aunque no sería yo a lo mejor el que siguiese, pero vamos a seguirlo para llevar por lo menos algún orden. Pues en el libro lo primero que nos hablan es de cómo se producen las células del sistema inmune. Quizá hubiese sido mejor que esto estuviese al principio o lo que fuese, pero bueno, como está aquí, pues vamos a ir siguiendo ese orden. Así que, en realidad, si os fijáis, arriba pone barreras específicas, el sistema inmunitario, pero primero vamos a ver organización del sistema inmunitario y órganos linfoides primarios, órganos linfoides secundarios, y ya al final el tipo de células que componen el sistema específico. Es decir, esa barrera específica, quienes las constituyen son los linfocitos, que es el punto 3, 4. O sea que si queréis, en este esquema, aquí, pues podéis poner linfocitos. ¿Verdad? Porque los linfocitos son estas dos respuestas que tenemos. Y ya puesto, si se lo estáis poniendo, pues a este le ponéis T y a este le ponéis B. T de timo, B de bolsa. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a ver en realidad son esos tipos celulares, pero para seguir con el orden del libro, vamos a ver primero cómo se forman, en qué órganos se forman. Estamos aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues primero, digamos, habla de la organización del sistema inmune, ¿vale? Del sistema inmunitario. En general, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que no sé si aquí se le da mucha importancia, aquí en el libro, sistema inmune moral, celular, no. Esto, bueno, no es que sea tampoco exactamente muy importante, pero simplemente por comentarlo con vosotros, que las células, todas las células, los macrófagos, los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿no? Los trombocitos que daban lugar a las plaquetas, los linfocitos, todos se forman de las mismas células. Lo que pasa es que se forman como linajes, como distintas castas que dan lugar a los distintos tipos celulares. Entonces, dentro de los tipos celulares, no sé por qué en el libro no se habla de los neutrófilos, de los eosinófilos. No sé por qué no hay un aspecto en el que estén, por lo menos más desarrollados. Yo por lo menos no lo he visto en ningún momento. En el esquema creo que tampoco lo meten. Pero sería importante, bueno, sería interesante que los tuvieseis en cuenta. Entonces los vamos a ver, pero vamos a seguir primero el orden según los órganos linfoides que lo forman, ¿vale? Pero que tenemos que ver también los tipos celulares, que es otra cosa que no sé por qué no le dan mucha importancia. Vale, pues, digamos, ¿quiénes son productores muy importantes dentro de lo que son las células del sistema inmune? Lo tenéis en los órganos linfoides primarios. Tendríamos la médula ósea y el timo. Esa médula ósea y ese timo lo que van a producir van a ser, la médula ósea va a producir linfocitos B y el timo va a producir linfocitos T. Esos son los órganos linfoides primarios. ¿Vale? Lo tenemos ahí, el desarrollo de ellos.
Entonces, dentro de esta médula, aparte de los linfocitos que estamos comentando, los linfocitos, como estamos con la médula ósea, con los linfocitos B, aparte van a producir más tipos celulares, como los macrófagos, etc. Y en el timo van a ser las células T, que el timo lo tenemos un organillo muy chiquitillo, que lo tenemos más o menos donde se juntan las dos clavículas, debajo del cuello, y ahí se producen los linfocitos T, ¿vale? Linfocitos B, linfocitos T. Pero en la médula, como digo, aparte de los linfocitos B, pues se producen también los eritrocitos, los trombocitos, es decir, tanto los eritrocitos como los leucocitos, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Venga, ahora, los órganos linfoides secundarios, que lo tenéis en la página 349. Entonces, ¿para qué van a servir? Pues estos van a ser para ir recolectando los antígenos, que son esas proteínas de las bacterias. Es decir, ellos lo que van a hacer es como un sistema de memoria en el que tengamos pues todas las armas posibles, van a almacenar células también fagocitarias y se da el reconocimiento muy importante entre antígeno y anticuerpo, que también lo veremos. Así que el problema de esto es eso, que quedan muchas cosas en el aire. El antígeno anticuerpo lo veremos más tarde. Simplemente vamos a ver qué órganos tenemos aquí. Pues bueno, tenemos el bazo, por ir más o menos por el mismo orden, que van a generar lo que ya comentábamos, es decir, van a acumular los antígenos, van a acumular también macrófagos, pero también van a proliferar células, linfocitos B y T. Tenemos ahí, bazo. Luego tenemos ganglios, que los ganglios los teníamos también en la página 348 desarrollados. Los ganglios están presentes a lo largo de todo el sistema linfático. Por ejemplo, aquí tenemos unos muy importantes, ¿verdad? Que son las amígdalas, que son los que se nos infectan con mucha facilidad. Pero también tenemos aquí unos ganglios importantes en las axilas, por eso nos ponemos el termómetro de las axilas. También tenemos una cantidad muy grande de ganglios en las ingles. Entonces, en todas esas zonas, pues se van digamos, va a haber ficheros de antígenos, ficheros de armas, que son esas proteínas que tienen, por ejemplo, las bacterias en las membranas. Son proteínas que activan el sistema inmunológico. ¿Vale? Y luego también tenemos, como dice ahí dentro de las estructuras linfoepiteliales, ¿vale? Que son zonitas, pequeñas zonas en las que también se van a generar linfocitos y se va a generar esto de la memoria de los antígenos, pero lo vamos a tener en pequeñas zonas. Por ejemplo, ¿vale? Tejido linfático, por ejemplo, en las paredes del intestino. Y esto es muy importante también, por ejemplo, porque en el alimento pues pueden ir muchas bacterias que sean nocivas. ¿Vale? Y esto es también el tejido mucosa de la piel, el intestino, de los bronquios, también vamos a tener tejido linfoide que está asociado a la mucosa. Ese creo que no lo tenéis ahí en el. ¿Vale? Y luego ya recordad que todo esto, la comunicación entre los ganglios, se realiza gracias a la linfa, que tenemos un sistema linfático que lo que hace es pues, manejar muchas veces los glóbulos blancos de un sitio para el otro. ¿Qué tal hasta ahora mismo? Bueno, un poquito abrumador, ¿no? Un poquito abrumador. Es muy lioso, ¿vale? Por eso lo importante es que lo veamos para luego trabajarlo. Esto, ya os digo, hasta que no empecemos a trabajarlo no vamos a poder tenerlo bien claro. Simplemente hoy vamos a ver una cosita más y ya vamos a terminar. Vamos simplemente por terminar este capítulo de la respuesta celular y tumoral, y humoral, perdón. Entonces, vamos a ver ese epígrafe 3.4 que tenéis en el libro, que son los linfocitos. Como decía, la respuesta celular la dan los linfocitos T y la respuesta humoral la dan los linfocitos B. Y si lo queremos asociar, incluso yo casi que a lo mejor lo pondría en esta esquemilla. Si habíamos puesto celular y después T, pues yo le pondría timo. A la humoral, si le habíamos puesto B, le pondría médula ósea.
y vosotros pensaréis, ¿y si es de la médula ósea, por qué no se pone M en vez de B? Y es porque la primera vez que descubrieron los linfocitos B fue en un órgano de la ave que se llama bolsa de Fabricio. Entonces le pusieron la B de la bolsa. Y ya se quedó con la B, aunque en los humanos, por ejemplo, pues no se produce, no tenemos bolsa de Fabricio. Se produce en la médula ósea. Venga, pues entonces, ¿qué tipo de linfocitos tenemos? Bueno, tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Aquí voy a poner el libro, que se ve mejorcillo. Aquí, por ejemplo, a la derecha tenemos los linfocitos B. Este es un linfocito B y cuando, digamos, ya se ha vuelto activo, va a tener en su superficie una cosilla que no sé si os suena esta imagen, esta representación, que son los anticuerpos. Es un anticuerpo de superficie. Por lo tanto, los linfocitos B, que se encargan de la respuesta humoral, lo que hacen es producir anticuerpos. Esa es su función. Si queréis ya apuntarlo para que sean cosillas que os vayan dando claridad, los linfocitos B, recordamos, estamos en la respuesta específica, los linfocitos B lo que hacen es producir anticuerpos. Ya veremos para qué sirven esos anticuerpos. En general, como podéis imaginar, ¿verdad? Para defender al organismo. Eso por un lado. Respuesta humoral. Pues vamos a ir a la respuesta celular. La respuesta celular se da por los linfocitos T, que dentro de ellos tenemos dos tipos, los colaboradores y los citotóxicos. Los colaboradores, con su propio nombre indica, pues colaboran. Ya veremos, lo vamos a ver ahora en un vídeo muy cortito, qué es lo que hacen. Pero en general, con lo que hacen lo que dice su nombre, colaborar. En cambio, los linfocitos T citotóxicos también hacen lo que dice su nombre. Citotóxico, ¿no? Pues lo que hacen es cargarse una bacteria, romper una bacteria. Eso en términos más biológicos sería lisis celular. Provocan la lisis de las células. Esa es su citotoxicidad. Ya veremos un poquito por qué uno es CD4 y otro es CD8 y qué implicación tiene con un virus como por ejemplo el VIH. Pero con eso, con estas dos ideas de la respuesta humoral y de la respuesta celular, va a haber un cortito vídeo que os voy a ir comentando. Esta presentación os la dejo ahí ahora en el tablón, como os decía, para por si queréis repasarla, pero bueno, con la actividad y tal que hagamos, se repasará. Bueno, tenemos aquí en primer lugar un macrófago, ¿vale? No, perdón. Un señor macrófago. Un fagocito que lo que se dedica, ya sabéis, es a fagocitar, a comerse patógenos que tenemos aquí, ¿vale? Pues lo que va a hacer este señor es comerse un patógeno. Va a coger parte de ese patógeno, que son los antígenos, y se los va a quedar en la superficie. Eso va a servir, ¿vale? Ese antígeno, eso le va a servir para ser una célula presentadora de antígenos. Como dice aquí. Va a presentar los antígenos. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es avisar a una célula T colaboradora, ¿vale? A las que tenéis ahí como CD4. Entonces, después, ¿qué va a hacer esta célula colaboradora? Pues como le ha dado esa información, pues lo que va a hacer es avisar a una célula T citotóxica. Lo hacen ahí con unas células que son con una sustancia que son las interleuquinas, y entonces se va a activar una célula T citotóxica, que es la que tenemos aquí. Pero es que también se va a activar, una célula B, un linfocito B, que es el que tiene los anticuerpos. ¿Veis aquí que tiene los anticuerpos? Vale, pues con esta información que le ha dado la colaboradora, se van a activar tanto la citotóxica como la humoral. Entonces, ahora que están activadas, cuando encuentre una célula que esté parasitada por esa bacteria, imaginaros, que tiene ese antígeno, pues lo que van a hacer es atacarla. La célula citotóxica lo que va a hacer es acabar con la célula. Se va a unir ahora y va a provocar la lisis de la célula. Se va a mandar sustancias. ¿Qué va a hacer en cambio la célula B? Pues la célula B, cuando se active por el colaborador, se va a dividir y produce
los anticuerpos que tenemos aquí, ¿vale? Los anticuerpos, que palabra también que está muy de moda, ¿verdad? Ahora con el COVID, porque se pueden analizar si hay anticuerpos para ese virus. Pues esos anticuerpos que analizan para ver si esa persona ha tenido el virus son anticuerpos que han quedado de células B. ¿Vale? Estos anticuerpos por sí mismos pueden acabar también con el patógeno. Y cuando son unidos, además, se lo pueden comer los macrófagos. Pero eso ya lo veremos. ¿Vale? Esto sigue dividiéndose. Y no voy a comentar esto que dice aquí, porque ya lo vamos a dejar para mañana, pero además estas células tienen memoria. No sé si os acordáis de la última vez que os hayan explicado el tema, por ejemplo, de cuando, pues, por ejemplo, quien pasa la varicela o el sarampión ya no vuelve a tener esa enfermedad. ¿Vale? Ya es inmune a esa enfermedad. Pues eso es gracias a que la respuesta específica tiene memoria. Si no, estaríamos siempre empezando de nuevo. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que si no la has pasado de chico, pues no eres inmune. Entonces, lo que le ocurre a esta enfermedad, de algunas de ellas, es que, bueno, con el COVID tenemos un ejemplo en realidad, pero que afectan igual, o sea, no afectan igual a los niños que a los adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con esto se dice también con lo de las paperas también, pues que parece que en algunas enfermedades cuando es adulto los efectos son distintos a que cuando eres niño. Entonces, a lo mejor que una enfermedad que de niño no te deja, no tiene probabilidad de dejarte estéril, pues de adulto sí tiene cierta probabilidad, que luego no se tiene por qué dar, pero es verdad que provocan efectos distintos. Pero hay otras enfermedades, si os fijáis, como la gripe, para las que nunca nos inmunizamos. Porque el virus va a cambiar y entonces no va a haber suficiente memoria. Cuando veamos la memoria, cómo lo hace el sistema inmune, veréis que es muy sencillo. Para un virus que mute más o menos rápido, es muy sencillo que el sistema inmune tenga que empezar de nuevo cada vez. Es decir, no haya una inmunidad. ¿Vale? Dudillas así que tengáis más aparte de que esto es un poquillo lioso de primera. No, ¿no? Vale. Yo ahora os voy a pasar un par de ejercicios y ahí veremos un poquito si salen más dudillas y eso, ¿vale? Y también os voy a pasar mañana una tareilla que va a ser, os la digo ya vía oral, que va a ser que vais a tener que fabricar, a partir de los exámenes de selectividad que queráis, un examen de selectividad de dos opciones, ¿vale? Vosotros vais a tener que elegir las preguntillas de cara a que lo vamos a intercambiar. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar, ya os lo pongo por escrito, pero vamos a intentar buscar preguntas que sean difíciles, digamos difíciles, que de primeras para uno sean difíciles. Vamos a intentar ver dentro de los criterios de evaluación del examen ese cuál es la respuesta y a partir de ahí vamos a hacer un examencillo que luego no lo vamos a trabajar como examen, sino más bien como deberes. Pero así nos obligamos a ir mirando preguntillas de selectividad. ¿Vale? Y todo el temario, sí. Sí, sí. Yo igualmente os lo escribiré en tarea ordenado para que no quede en duda. ¿Vale? Venga, hasta mañana.